En esa parte de la ciudad, donde el olor a grasa y metal era una constante en el aire, el taller de don Lalo era más que un lugar de reparación de coches. Era un refugio para quienes buscaban un servicio honesto, y para algunos, una segunda oportunidad en la vida. Un lugar donde la vida golpeada de muchos encontraba un puerto seguro temporal. Antonia, la asistente de mecánica, era uno de esos casos visibles para quien observara con un mínimo de atención. Ella se movía por los pasillos empolvados, con una quietud que casi la hacía desaparecer entre las sombras y las pilas de piezas. Una figura discreta que prefería el silencio de los motores al murmullo de las conversaciones banales de los otros empleados. Su cabello siempre estaba recogido, firme y sin adornos, sus manos callosas de tanto manipular herramientas pesadas y engranajes, y su mono invariablemente manchado de aceite y grasa. Un uniforme de su dedicación casi invisible, pero presente en cada poro de su piel. Nadie allí, ni en Inion Socintos, ningún otro lugar. Sospechaba de la mente brillante que se escondía detrás de esa fachada humilde y cansada. Una mente que operaba en otra frecuencia cuando se trataba de mecánica, como si tuviera acceso a un conocimiento mucho más allá de lo que se podía aprender en libros o escuelas. Ella era un misterio para la mayoría, y para sí misma, un recuerdo constante de un pasado que intentaba a toda costa enterrar. La vida de Antonia estaba tejida con los hilos de la rutina inalterable y monótona. Llegaba temprano, incluso antes de que la luz del sol invadiera por completo el taller. Limpiaba herramientas, organizaba piezas por tamaño y tipo con una precisión casi obsesiva, y cuando don Lalo, el propietario de pocas palabras y muchos años de experiencia, lo permitía, ponía sus manos en motores que parecían susurrarle secretos solo a ella, como si el alma de la máquina se abriera a su toque. Ella no pretendía hablar mucho ni destacarse en conversaciones innecesarias. Su satisfacción provenía de la resolución silenciosa y eficiente de los problemas mecánicos que otros consideraban insolubles, los desafíos que hacían que la mayoría de los mecánicos experimentados se rascaran la cabeza con frustración. Observarla trabajar era casi como ver una danza tranquila y rítmica. Cada movimiento era preciso, calculado hasta el más mínimo detalle, sin desperdicio de energía ni tiempo, cada tornillo apretado con la fuerza exacta. Don Lalo, un hombre de pocas palabras pero de una mirada atenta y penetrante, percibía esta peculiaridad en Antonia, esta habilidad casi mágica. Él veía en ella una intuición rara, algo que la escuela no enseñaba y que la experiencia de muchos años en el taller apenas podía replicar. Era como si Antonia hubiera nacido para eso. Respirara mecánica en cada inspiración, aunque su presencia fuera a menudo ignorada o subestimada por quienes no la conocían de cerca. Aquel mes de otoño llegó sin previo aviso, trayendo consigo no solo un viento más frío, sino también un giro inesperado en la rutina tranquila del taller. Román, un ingeniero arrogante de una prestigiosa fábrica de automóviles, la misma que producía los modelos más codiciados del mercado, apareció en la puerta de don Lalo con una ruidosa comitiva y un aire de superioridad que molestaba a todos. No estaba allí para negociar piezas o programar servicios. Su objetivo era claro y cruel, como un golpe orquestado con antelación: humillar públicamente a don Lalo y a todo su equipo. Román C. Cincinos plantó en el centro del taller, con las manos en la cintura, y con una sonrisa burlona que apenas ocultaba su desprecio, anunció un desafío. Había traído consigo un prototipo de motor de alta tecnología, bautizado como Tectron X, una pieza de ingeniería tan compleja que, según él, ni siquiera los ingenieros más renombrados de su propia fábrica habían logrado hacer funcionar después de meses de intentos. Era una provocación, una afrenta directa a la reputación y la capacidad de todos allí, un juego de poder donde don Lalo era la pieza a ser aplastada. El prototipo Tectron X fue descargado con toda la pompa, un monstruo de metal y cables que parecía salido de una película de ciencia ficción, brillando bajo las luces opacas del taller. Era evidente que Román esperaba la confusión, la desesperación y, finalmente, la humillación total. Quería ver a don Lalo suplicar, reconocer la inferioridad de su negocio familiar. Pero, para sorpresa de todos, el desafío recayó sobre Antonia. No fue una invitación, sino casi una imposición de Román, quien la señaló con un desdén aún mayor del que había mostrado al resto del equipo. ¿Que lo intente la asistente entonces? Quizás la simplicidad ayude, ya que la inteligencia parece faltar aquí. Escupió, sus palabras ácidas cortando el aire como cuchillas afiladas. Don Lalo, un hombre que no se doblaba fácilmente, aceptó el desafío en nombre de Antonia. Un voto de confianza silencioso que muchos no entendieron de inmediato. Aquel motor, el Tectron X,
no era solo un enredo de piezas para Antonia. Resonaba con algo más profundo dentro de ella, un recuerdo distante y doloroso. Un fantasma de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de anonimato y trabajo manual. Ella miró el motor, y por primera vez en mucho tiempo, un brillo de algo más que cansancio apareció en sus ojos. Antonia se acercó al Tectron X con la misma discreción de siempre, pero esta vez, había una intensidad diferente en sus ojos, una especie de reconocimiento silencioso que nadie más allí podía descifrar. No tomó herramientas de inmediato. En cambio, simplemente rodeó el motor varias veces, sus dedos casi tocando la carcasa fría y compleja, como si estuviera leyendo las entrañas de la máquina solo con la vista y la intuición. Roman, satisfecho con lo que parecía ser la vacilación inicial de Antonia, soltó una risa ruidosa, un sonido desagradable que resonó por el taller, proyectando una sombra de burla sobre todos los presentes. ¿Vieron? Ni siquiera sabe por dónde empezar, exclamó dirigiéndose a don Lalo con un aire de victoria anticipada, como un depredador que ya se veía con la presa en sus garras. Sin embargo, lo que Román interpretó como confusión era, en realidad, una profunda concentración. Antonia estaba inmersa en un diálogo mudo con el motor, un reencuentro con algo que un día fue parte intrínseca de su vida, un secreto que solo ella y aquel enredo de cables y metales conocían, algo que la arrastraba de sí inocentos y así, vuelta a un tiempo que tanto se esforzaba por olvidar. Mientras Antonia trabajaba meticulosamente en el Tectron X, el tiempo en el taller parecía dilatarse, cada minuto extendiéndose en una eternidad tensa. Ella no mostraba prisa ni nerviosismo, solo una calma casi quirúrgica. Sus movimientos eran precisos. Cada cable, cada conector, cada pequeño tornillo era manipulado con una delicadeza y una certeza que desmentían su apariencia simple y su falta de educación formal, como si cada pieza fuera un pedazo de un rompecabezas que solo ella sabía armar. Los mecánicos del taller, acostumbrados a la agitación y la improvisación, observaban en silencio, algunos con escepticismo inicial, pero muchos con una creciente curiosidad y un cierto respeto por su inquebrantable concentración. Fue entonces cuando, de forma casi imperceptible, la narrativa de la vida de Antonia comenzó a desplegarse ante los ojos del narrador. Los fragmentos de su pasado oculto comenzaron a emerger, revelando que la asistente era, en realidad, Antonia Morales, un nombre que un día resonó en los pasillos de la academia y las grandes industrias, una brillante ingeniera mecánica que, en otros tiempos, había sido la codirectora original del proyecto Tectron X, mucho antes de que todo se derrumbara en su vida y ella se viera obligada a esconderse en el anonimato de aquel taller. Aquel prototipo, el Tectron X, era un símbolo amargo de lo que Román le había hecho a Antonia. Años antes, él, con su ambición desmedida y falta de escrúpulos, había orquestado una trampa perfecta. En un movimiento calculado y cruel, Román la incriminó injustamente por sabotaje, falsificando pruebas y manipulando situaciones dentro de la fábrica de forma tan solapada que Antonia no tuvo oportunidad de defenderse. Aquella traición no solo le costó el empleo, le costó su prometedora carrera como ingeniera. Su reputación impecable fue arrastrada por el barro, y como consecuencia, toda su vida fue trastocada, desmoronándose en pedazos. Fue un golpe devastador que la obligó a abandonar todo lo que había construido, sumergiéndola en un anonimato autoimpuesto para huir de la vergüenza y la persecución. El taller de don Lalo, por más humilde que fuera, se convirtió en su escondite, su refugio lejos del mundo que la había traicionado. Cada pieza del Tectron X que tocaba ahora parecía quemarle los dedos. Un recordatorio constante de la injusticia que la había aprisionado en una vida que no era la suya, una sombra que la seguía en cada paso, en cada respiro. Para Antonia, trabajar en el motor no era solo una tarea mecánica, era un reencuentro doloroso con la ingeniera que un día fue, con los sueños que Román había destrozado sin piedad. Cada conexión que verificaba, cada cable que inspeccionaba, le traía de vuelta vívidos recuerdos de las incontables horas que dedicó a aquel proyecto, de las noches en vela en el tablero de dibujo y en el laboratorio, del orgullo que sentía al ver el Tectron X tomar forma. Román, ajeno a la tormenta emocional que Antonia libraba en su interior, continuaba exhibiendo su arrogancia, haciendo bromas en voz alta sobre la imposibilidad de que un motor tan complejo fuera reparado por manos tan rudas y sin formación. Se apoyaba en las paredes del taller, con los brazos cruzados, y observaba a Antonia con una mezcla de aburrimiento y superioridad, convencido de su inminente victoria. Poco sabía él que cada burla, cada mirada de desprecio, solo alimentaba una chispa,
largamente dormida dentro de Antonia. Una centella de indignación que comenzaba a crecer y a arder, silenciosa, pero cada vez más fuerte, preparada para la erupción que vendría. Los días de aquel mes crucial se arrastraban lentamente dentro del taller, mientras Antonia se dedicaba al Tectron X, con una intensidad que rozaba la obsesión, sus manos y mente sumergidas en los intrincados circuitos y componentes del motor. Con cada tornillo apretado, con cada conexión verificada, sentía una mezcla de rabia y familiaridad, una danza extraña entre el pasado doloroso y el presente que se imponía. Román se empeñaba en aparecer a diario, puntualmente, como un verdugo que venía a inspeccionar a la víctima, y sus provocaciones se volvían más hirientes y crueles. Aún nada, pensé que eras una especie de prodigio, un genio de la chatarra. Ironizaba, con una sonrisa de burla que mostraba sus dientes blancos y perfectos, pero que cargaba la malicia de un depredador buscando desestabilizarla, minar su confianza. Sin embargo, Antonia permanecía inquebrantable, sorda a las ofensas, sus ojos fijos en el motor como si fuera lo único que existiera en el mundo. Trabajaba de sol a sol, a menudo ignorando la llamada de don Lalo para un descanso, consumida por la necesidad de probarse a sí misma y quizás a un pasado distante, que ella aún era capaz de transformar lo imposible en realidad. Su dedicación era casi solitaria, un monólogo silencioso entre ella y la máquina, donde cada movimiento era una palabra no dicha de determinación. Mientras Antonia dedicaba cada momento al motor, el aire del taller cambiaba, la atmósfera de escepticismo inicial dando paso a una curiosidad más palpable, y para algunos, incluso a una admiración renuente. Los otros mecánicos, que antes la veían solo como la asistente callada, comenzaron a acercarse, observando sus métodos poco convencionales, pero innegablemente precisos. Notaban la forma en que Antonia, sin un manual o diagramas visibles, parecía entender el funcionamiento interno del Tectron X de una manera que ellos, con toda su experiencia práctica, jamás habían presenciado. Alguno que otro más atrevido arriesgaba un consejo, una sugerencia, pero Antonia solo negaba con la cabeza, con una pequeña sonrisa, sin desviar la atención de su tarea, como si ya supiera el camino a seguir, cada paso en su mente ya trazado con una precisión quirúrgica. No necesitaba de teoría, no necesitaba de esquemas, porque la ingeniera dentro de ella, por más adormecida que estuviera, comprendía la lógica del motor en un nivel que trascendía lo puramente técnico. Era una comprensión casi intuitiva, una danza de su mente con los engranajes, un vínculo que Román, con toda su arrogancia y educación formal, jamás podría siquiera soñar en tener o reconocer. Los días se convirtieron en semanas y el mes del desafío se acercaba a su fin. La tensión en el taller palpable como humo denso que flotaba en el aire. El taller se había convertido en un escenario, y Antonia, la protagonista silenciosa de un drama que pocos comprendían en su totalidad. Ella había rehecho cada conexión, inspeccionado cada cable y probado cada componente del Tectron X, con una dedicación casi insana. El cansancio físico era visible en su rostro, pero la llama de determinación en sus ojos, antes casi imperceptible, ahora brillaba con una intensidad innegable. Don Lalo, que la observaba de cerca con una mezcla de aprensión y una confianza inquebrantable, sabía que lo que estaba en juego allí era mucho más que la reputación de su taller. Sentía en cada gesto de Antonia la fuerza de una mujer que estaba luchando no solo contra un motor averiado, sino contra un pasado que la perseguía. Un fantasma que Román había conjurado con su presencia. Había momentos en que Antonia cerraba los ojos por un instante, respiraba hondo, y era como si pudiera sentir el motor conversando con ella, revelando sus secretos más íntimos, indicando exactamente dónde estaba él. Problema, el fallo que nadie más podía identificar. En el clímax de aquel mes de tormento y esfuerzo, el día de la verdad llegó. Román apareció en el taller con un grupo de periodistas y fotógrafos, todos listos para registrar el inevitable fracaso del taller de don Lalo y el triunfo de su arrogancia y su fábrica millonaria. El aire estaba pesado, cargado de expectativa y un silencio casi ensordecedor, roto solo por los flashes de las cámaras y los murmullos curiosos. Antonia, con su mono sucio y las manos aún impregnadas de grasa, dio un último ajuste, un toque casi ritualístico al motor. Su mirada se encontró con la de don Lalo, un entendimiento mudo pasando entre ellos, una promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara, estaban juntos en eso. Entonces, con un gesto que parecía desafiar la lógica y todas las probabilidades, Antonia dio la orden de encender el motor. Hubo un breve segundo de suspense, un instante que se extendió por una eternidad. Y luego, con un rugido,
potente y armonioso que llenó todo el ambiente. El Tectron X cobró vida. El sonido de la máquina funcionando perfectamente era la prueba irrefutable de su extraordinario talento, la melodía de la victoria en medio de la incredulidad general. Y las miradas de los periodistas se volvieron sorprendidos hacia aquella mujer a la que todos subestimaban. El rugido del Tectron X era un sonido que Román no esperaba, y la expresión de asombro en su rostro era una mezcla de incredulidad y furia contenida. Él había planeado ese momento de humillación pública hasta el más mínimo detalle, y ver a Antonia triunfar era un golpe directo a su ego inflado. Los periodistas, antes ávidos por una historia de fracaso, ahora se volvían hacia Antonia, sus cámaras disparando incesantemente, capturando la imagen de aquella mujer sencilla en contraste con el motor de alta tecnología que ella había domado. Román, reacio a admitir la derrota de forma tan descarada y pública, intentó reaccionar rápidamente, tratando de desacreditar a Antonia de cualquier manera posible. Dio un paso al frente, con la voz ahogada por la rabia, y comenzó a proferir amenazas veladas y acusaciones sin fundamento, murmurando sobre suerte de principiante e intentos ilegales de sabotaje de datos en el pasado. Sus ojos, antes arrogantes, ahora mostraban un destello de desesperación y un pavor casi palpable, el miedo a ser desenmascarado en su propio juego sucio, apoderándose de sus facciones. Algo que los periodistas curiosos rápidamente notaron, capturando ese cambio de postura. La voz de Román, cargada de intimidación y veneno, resonó por el taller, pero, a diferencia de años atrás, sus palabras no tuvieron el poder de quebrar a Antonia. Por el contrario, aquel intento desesperado de silenciarla, de disminuir su triunfo, encendió una chispa largamente dormida en su interior. Era una llama de rabia justa, de indignación reprimida durante años de anonimato e injusticia. Una llama que ella pensaba haber extinguido para siempre. Cada acusación de Román, cada amenaza susurrada, era como un combustible para esa llama, fortaleciendo su determinación. Sus ojos se levantaron para encontrarse con los suyos, y por primera vez en mucho tiempo, la humilde asistente de mecánica se transformó. La postura de Antonia cambió de defensiva a una de fuerza inquebrantable, un aura de poder que emanaba de ella, sorprendiendo a todos. La traición de Román, que la había condenado al olvido, ahora se convertía en la fuerza motriz para su renacimiento. Aquel ya no era solo un desafío mecánico, era un enfrentamiento con su pasado, una oportunidad de recuperar su identidad robada y de hacer justicia por todo lo que había sufrido, algo que ella, en su profunda introspección, se había negado durante demasiado tiempo, pero que ahora parecía inevitable y vital para su propia alma. Con el motor Tectron X rugiendo a plena capacidad, Antonia sintió una fuerza renovada, una claridad que durante mucho tiempo había estado oscurecida por las sombras de su pasado. La voz de Román, antes un susurro aterrador en su mente, ahora sonaba como un eco distante, sin poder alguno. La verdad sobre quién era realmente Antonia Morales, la brillante ingeniera y codirectora del proyecto, parecía explotar dentro de ella, una revelación que ya no podía suprimir. Don Lalo, al percibir el cambio en la postura de Antonia, se acercó a ella con una mirada de aprobación y un asentimiento con la cabeza. Su apoyo, siempre silencioso y firme, fue el pilar que Antonia necesitaba en aquel momento crucial. No necesitó decir una palabra. Su mirada bastaba para transmitir el mensaje de que estaba a su lado, sin importar lo que sucediera o cuán difícil fuera el camino a seguir. Esa conexión entre ellos, construida sobre la base del respeto mutuo y la comprensión tácita, le dio a Antonia el coraje necesario para tomar la decisión más importante de su vida. Ya no sería la asistente invisible. Era hora de reclamar su nombre, su trabajo y su dignidad, de enfrentar al hombre que la había destruido y de desenmascarar la farsa. La decisión se tomó en un instante, un rayo de luz que rompía las nubes oscuras que se cernían sobre su vida. Antonia respiró hondo. El aire del taller parecía cargado de una nueva energía, una promesa de justicia. Ese mismo día, con el apoyo inquebrantable de don Lalo, quien se dispuso a acompañarla en cada paso, Antonia regresó valientemente a la fábrica de automóviles, el lugar que había sido su escenario de gloria y posteriormente de su caída. Ya no era la misma mujer que había salido de allí años atrás, cabizbaja y sin esperanza. Esta vez, caminaba con una determinación inquebrantable, la cabeza erguida, sus ojos reflejando la fuerza de quien había atravesado el infierno y regresado para luchar. La fábrica, con sus pasillos relucientes y la fría atmósfera de poder, parecía aún más grande e imponente que en sus recuerdos, pero Antonia no vaciló. Estaba allí para exponer
El engaño de Román y para presentar pruebas innegables de sus verdaderas contribuciones al proyecto Tectron X, un proyecto que él había robado e intentado arruinar. La hora de la verdad había llegado y Antonia estaba lista para enfrentar las consecuencias, costara lo que costara. Antonia, acompañada de un don Lalo que se mantenía discretamente a su lado, entró en lo que antes fue su santuario de trabajo, la sala de reuniones principal de la fábrica, donde las decisiones más importantes eran tomadas y donde el proyecto Tectron X había nacido. Román estaba allí, rodeado por ejecutivos y directores de la empresa, a quienes probablemente ya les había contado su versión distorsionada de los hechos, con aires de héroe injusticiado. Al ver a Antonia, su rostro palideció, y la sonrisa presuntuosa que ostentaba momentos antes se desmoronó, reemplazada por una expresión de puro pánico. Intentó disimular. Se aclaró la garganta y la confrontó con una voz forzadamente tranquila, preguntándole, ¿qué hacía allí? Como si su presencia fuera una afrenta inadmisible. Antonia, sabes que no eres bienvenida aquí. ¿Qué crees que estás haciendo invadiendo una reunión tan importante? Balbuceó con la voz ahogada, intentando recuperar el control de la situación. Pero la tensión en su rostro revelaba el nerviosismo detrás de la fachada de autoridad. Antonia no se intimidó. Sus ojos, antes llenos de cansancio, ahora brillaban con una determinación inquebrantable, una fuerza que venía de años de injusticia. Ignoró las preguntas de Román y se dirigió directamente a los ejecutivos, que observaban la escena con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Con una voz clara y firme que reverberó por la sala, Antonia comenzó a narrar los eventos que llevaron a su caída, detallando la traición de Román, el sabotaje orquestado y las falsas acusaciones que la sacaron de su puesto de ingeniera y codirectora del Tectron X. No balbuceó, no titubeó. Cada palabra era una flecha de verdad. Mientras hablaba, don Lalo discretamente conectó un pendrive a un monitor, proyectando diagramas técnicos detallados, correos electrónicos intercambiados e informes de investigación que comprobaban cada una de las afirmaciones de Antonia. Era la materialización de las pruebas que ella había recopilado a lo largo de los años, guardadas en secreto, esperando el momento justo para salir a la luz, y que ahora exponían a Román sin ningún margen de duda. Las pruebas irrefutables de Antonia inundaron la sala de 1905. Reuniones. Cada documento y correo electrónico proyectado en la pantalla era un golpe a la credibilidad de Román. Los ejecutivos, antes impasibles, ahora se agitaban en sus sillas, sus rostros mostrando una mezcla de asombro y revuelta al percibir la magnitud del engaño. Román, por su parte, intentó desesperadamente interrumpir a Antonia, su voz elevándose en un grito histérico de negación y acusaciones vacías. «Esto es una farsa. Ella está mintiendo. Son documentos falsificados», vociferaba, señalando los papeles en la pantalla con las manos temblorosas, intentando sin éxito sembrar la duda. Pero la verdad era innegable. Los detalles, las fechas, las firmas digitales, todo apuntaba a su culpabilidad. Antonia mantuvo la calma, esperando que él agotara su energía en la defensa infructuosa. Luego prosiguió, presentando gráficos complejos y cálculos precisos que demostraban su autoría intelectual en el diseño del Tectron X, información que solo la verdadera creadora del proyecto podría poseer, revelando cuánto Román se había apropiado de su trabajo sin escrúpulos. La narrativa de Antonia y las pruebas materiales eran tan contundentes que no había espacio para refutación. La sala se sumió en un silencio pesado mientras los ejecutivos analizaban los documentos, las miradas de desconfianza y furia dirigiéndose hacia Román. Uno de los directores, una figura austera y respetada en la empresa, se levantó y miró a Román con una mirada gélida, la decepción evidente en su semblante. La caída de Román fue rápida y humillante. Fue destituido de su cargo de inmediato, escoltado fuera de la sala de reuniones bajo las miradas de desprecio de sus antiguos colegas. La noticia de su deshonra se extendió como un incendio, no solo por la fábrica, sino por todo el sector, manchando su reputación de forma irremediable. Para Antonia, presenciar la caída de su verdugo fue más que una simple venganza. Fue la materialización de la justicia, la prueba de que la verdad, por más que tardara, siempre encontraría su camino hacia la superficie. Había recuperado su voz, su dignidad y, sobre todo, la libertad de ser quien realmente era. Una ingeniera brillante, sin necesidad de esconderse más bajo las sombras del anonimato impuesto. La rehabilitación de Antonia fue tan completa como brutal había sido su caída. La empresa, para intentar reparar la injusticia y preservar su propia imagen, actuó con rapidez y de forma decisiva. Se emitió públicamente una disculpa formal,
reconociendo todos los años de su contribución y el gravísimo error cometido contra ella. Este reconocimiento público no fue solo un formalismo, fue un bálsamo para las heridas de Antonia, una certificación de que su honor y su reputación estaban finalmente restaurados. El regreso triunfal de Antonia a su debido lugar como ingeniera respetada en la fábrica de automóviles no tardó en ocurrir. No hubo dudas ni cuestionamientos. Su competencia había sido probada bajo la mayor de las presiones, y su integridad, antes manchada por la mentira de Román, ahora brillaba con luz propia. No solo fue reintegrada, fue celebrada como un ejemplo de resiliencia y talento innegable. Una historia de superación que inspiraba a todos los que la conocían, e incluso a aquellos que solo seguían los acontecimientos de lejos, a través de las noticias que se propagaban rápidamente por los medios de comunicación. Antonia no regresó a la fábrica con un sentimiento de venganza, sino con la quietud y la dignidad que siempre la caracterizaron, ahora acrecentadas por una fuerza inquebrantable. Reasumió su posición con la misma pasión y dedicación de antes, pero con una nueva perspectiva sobre sí misma y sobre el mundo. El Tectron X, antes un símbolo de su dolor y traición, se transformó en un emblema de su victoria y resiliencia. No solo lo reparó, lo redescubrió y con él se redescubrió a sí misma. Su presencia en la fábrica ahora era un testimonio viviente de que el talento y la integridad siempre triunfan sobre el engaño, el prejuicio y la injusticia, por más poderosos que parezcan. Don Lalo, el hombre que creyó en ella cuando nadie más lo hizo, la visitó en la fábrica días después, y la mirada de orgullo en su rostro valía más que cualquier aplauso o reconocimiento público. Aquel mes había sido el más difícil de su vida reciente, pero también el más transformador, moldeándola en una mujer más fuerte, más consciente de su propio valor, y más libre para seguir su propio camino, sin las ataduras del miedo o del pasado que la aprisionaban antes. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y la figura de Antonia, ahora plenamente reconocida en su papel de ingeniera, ya no era una sombra en los pasillos de la fábrica. Por el contrario, se convirtió en una presencia respetada, una voz cuyas opiniones eran valoradas y sus contribuciones cruciales. El recuerdo del mes del desafío, del Tectron X y de la humillación de Román permaneció vivo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que recordaba el camino recorrido, el precio pagado por la verdad y la dignidad. Ella sabía que cada proyecto que asumía, cada innovación que implementaba, llevaba consigo no solo su conocimiento técnico, sino también la resiliencia forjada en la adversidad. El equipo, que antes la veía con escepticismo, ahora buscaba su orientación, admirando no solo su inteligencia, sino la forma en que se mantenía firme, sin alardes, incluso después de haber sido arrojada al ojo del huracán. Antonia no se permitió olvidar la humildad de sus orígenes en el taller de Don Lalo, ni las lecciones aprendidas en los años de anonimato. Seguía visitando a Don Lalo regularmente, ya no como la asistente silenciosa, sino como una amiga, casi una hija, que nunca olvidaría al hombre que le tendió la mano cuando el mundo le dio la espalda. Esas visitas eran momentos de paz, de conexión con un pasado que, aunque difícil, la había moldeado. La historia de Antonia Morales se convirtió en un susurro en los pasillos de la fábrica. Un relato inspirador que circulaba entre los empleados, especialmente los más jóvenes, sobre la importancia de la perseverancia y la honestidad. Ella era la prueba viviente de que la justicia, por más que tardara, siempre encontraría su camino hacia la superficie. Su jornada, marcada por el dolor y la superación, era una lección silenciosa que resonaba en cada rincón de la empresa. Un recordatorio constante de que el verdadero valor de una persona no está en su puesto o en su apariencia, sino en la esencia de su carácter y en la fuerza de su espíritu. La presencia de Antonia en la fábrica, con su conocimiento profundo y su enfoque práctico, comenzó a influir positivamente en la cultura de la empresa. No era solo una ingeniera competente, era un faro, especialmente para las nuevas generaciones de talentos que ingresaban al mercado laboral. Muchos jóvenes ingenieros y pasantes buscaban su orientación, no solo para cuestiones técnicas, sino para consejos sobre ética y resiliencia ante los desafíos. Antonia, con su calma habitual, compartía sus experiencias, sin romantizar el sufrimiento ni vanagloriarse de sus logros. Hablaba sobre la importancia de la integridad y la persistencia, de cómo el verdadero valor de un profesional se revela en las adversidades. Sus palabras eran simples, directas, pero llevaban el peso de una vida vivida intensamente, de dolores superados y de una victoria conquistada con sudor y dignidad.
Una lección de vida que iba mucho más allá de los diagramas y los cálculos complejos que se aprendían en las universidades. Román, por otro lado, desapareció del escenario público. Las noticias de su caída resonaron durante un tiempo, pero pronto se convirtió en una nota a pie de página en la historia de la fábrica. Un amargo recuerdo de un pasado que la empresa prefería olvidar. Su carrera estaba arruinada, su reputación en ruinas, y la arrogancia que lo definía fue reemplazada por un anonimato forzado, mucho más pesado que el de Antonia en sus años de huida. Aquel mes intenso, que cambió la vida de Antonia para siempre, sirvió como un parteaguas no solo para ella, sino también para la propia fábrica, que comenzó a valorar más la meritocracia y la ética en sus contrataciones y promociones. El caso de Antonia fue un recordatorio contundente de que, detrás de los títulos y las apariencias, la verdadera esencia de la genialidad y la honestidad residía muchas veces en las personas más improbables, en aquellas que el sistema y el prejuicio tendían a ignorar, y que la justicia, cuando se busca con coraje, siempre encontraría su camino hacia la luz, por muy lejano que éste pareciera. La historia de Antonia, de ingeniera brillante a asistente de mecánica anónima, y su regreso triunfal, se convirtió en algo más que un relato corporativo. Fue un eco de la verdad que resuena en muchas vidas. Ella se convirtió en un símbolo para aquellos que, de alguna manera, se sintieron invisibles o subestimados en sus propios caminos. Su viaje, con sus matices de dolor y resiliencia, inspiraba no por grandes discursos o filosofías complejas, sino por su autenticidad. La gente veía en Antonia la prueba de que el verdadero talento no puede ser contenido, y que la dignidad, una vez herida, puede ser rescatada con coraje y persistencia. Era la fuerza de una mujer común que, a pesar de todo, se negó a permanecer en silencio. Para Antonia, la ingeniería no era solo una profesión. Era su esencia, el lugar donde su mente encontraba propósito y claridad. El brillo en sus ojos al discutir un nuevo proyecto o al resolver un problema técnico complejo era el mismo de antes, quizás incluso más intenso, porque ahora estaba libre de las ataduras del miedo y la vergüenza. Había conquistado no solo su lugar de vuelta, sino una paz interior que el anonimato jamás podría haberle ofrecido. Cada día en la fábrica era una celebración silenciosa de su victoria, una afirmación de su identidad, y la certeza de que, incluso en las mayores adversidades, la capacidad humana de levantarse y florecer es infinitamente mayor que cualquier traición o injusticia, llevando esa verdad en cada paso, como una nueva y valiosa parte de sí misma que la completaba de nuevo. La relación de Antonia con Don Lalo, el hombre que la acogió en su taller cuando ella estaba en lo más hondo, se convirtió en un lazo inquebrantable, un testimonio silencioso de lealtad y apoyo incondicional. Don Lalo, con su sabiduría sencilla y su mirada perspicaz, fue más que un jefe. Fue un mentor, un amigo que vio más allá de las apariencias y reconoció el brillo de un alma herida, pero no rota. Nunca se jactó de haber ayudado a Antonia, ni buscó reconocimiento por su papel en el viaje de ella. Su satisfacción provenía de la certeza de haber hecho lo correcto, de haberle dado a alguien la oportunidad de levantarse. Y Antonia, por su parte, nunca olvidó de dónde venía, ni las manos callosas que la ayudaron a recuperarse. Recordaba el olor a grasa, el ruido de las herramientas y la simplicidad de aquel lugar que, para ella, representaba su verdadero hogar, un refugio seguro en medio de la tormenta en que se había convertido su vida por un tiempo. Ante cada nuevo desafío en la fábrica, ante cada motor complejo que caía en sus manos, Antonia veía no solo un problema técnico a resolver, sino una oportunidad para reafirmarse a sí misma. Era como si el recuerdo del Tectron X y de aquel mes de 1900 inflexión la impulsara, recordándole su innata capacidad para transformar adversidades en victorias. No necesitaba aplausos ni reconocimiento constante. El brillo en sus ojos al ver una máquina funcionando perfectamente era su mayor recompensa. El pasado, con su dolor e injusticia, había dejado profundas huellas, pero también había moldeado a una mujer fuerte, resiliente e increíblemente capaz. La cicatriz emocional, aunque no visible, estaba allí. Pero era una cicatriz que enseñaba, que inspiraba, sin necesidad de palabras ni explicaciones. Era la prueba de que la verdadera fuerza no residía en nunca caer, sino en levantarse de nuevo, sin importar cuántas veces la vida intentara derribarte. La vida de Antonia ahora era un testimonio silencioso de que la verdad, por más que tarde, siempre encuentra su camino hacia la superficie. Ella continuaba viviendo con la discreción que la caracterizaba, pero su brillo, antes oculto, irradiaba de forma innegable. No era un brillo de 1900 ostentación, sino de una mujer que había encontrado su lugar en el mundo, no por imposición, sino por merecimiento. Su historia resonaba en los pasillos de la empresa y en las conversaciones entre amigos, no como un cuento de hadas,
sino como un relato real de una batalla librada y ganada. Antonia no necesitaba recordatorios constantes de su pasado. La ingeniera que era, la mujer fuerte en que se convirtió, y el legado que construía cada día, eran la prueba viviente de su victoria. Ella sabía que la esencia de la superación no radicaba en borrar las cicatrices, sino en transformarlas en símbolos de fuerza, en recuerdos de que el dolor, cuando se enfrenta, puede convertirse en el mayor motor para el cambio y el crecimiento, algo que la acompañaría durante toda su vida, silenciosamente. Así, Antonia Morales continuó su camino, una ingeniera que superó la invisibilidad impuesta por una traición cruel y que resurgió de las cenizas para reclamar no solo su nombre, sino su legado, aquel mes intenso, que puso su vida patas arriba, se convirtió en el hito de su redención. Un periodo que la moldeó y la fortaleció de maneras que jamás habría imaginado. Llevaba consigo la sabiduría de la experiencia, la humildad de quien conoció el anonimato y la fuerza inquebrantable de quien enfrentó sus demonios y venció. Cada día, su presencia en la fábrica era un vívido recordatorio del triunfo del talento y la integridad sobre el engaño y el prejuicio. Una lección que no necesitaba ser dicha en voz alta, pues estaba intrínseca en cada paso, en cada mirada, en cada sonrisa discreta de Antonia, la ingeniera que jamás volvería a ser invisible, dejando un legado que iba mucho más allá de las máquinas que tan bien sabía hacer funcionar.